En esta charla voy a hablar un poco acerca de las estructuras de datos hastable e interpolaciones para la solución de ecuaciones diferenciales parciales basadas en matrices en mallas adaptativas. Voy a presentar parte de mi trabajo de grado que realicé en mi maestría, el cual fue asesorado por la doctora Catalina Rúa en compañía del doctor Paul Castillo. Entonces, inicialmente en esta presentación voy a dar una introducción. Cláudia, só um momento. Parou de compartilhar a sua apresentação. Foi só para mim ou para todo mundo? Para mim também. Deixa eu falar para frente. Voltou. Ahora se puede mirar. Pode continuar. Ok. Entonces, lo que tengo preparado, voy a dar una introducción al tema, hablar acerca de la parte teórica de mallas adaptativas como estructura de datos, presentar algunos experimentos que me permitieron validar las estructuras de datos realizadas, también mostrar algunos resultados de la aproximación de la ecuación de Poisson y finalmente mencionaré algunas conclusiones y trabajos futuros. Entonces, para iniciar, muchas aplicaciones relacionadas con la física pueden ser modeladas matemáticamente por ecuaciones diferenciales parciales. Sin embargo, estos problemas no todos pueden ser solucionados teóricamente, por lo cual es importante el estudio de métodos numéricos para encontrar una aproximación a dichas soluciones, como lo es el método de las diferencias finitas. Las soluciones de este tipo de problemas muchas veces cuentan restricciones en ciertas partes específicas del dominio, por lo que utilizar una discretización uniforme no puede ser lo más adecuado, dado que podría causar un costo computacional como no se podría obtener una muy buena precisión. Es por tanto la importancia de incluir o trabajar con mallas adaptativas para poder encontrar ese tipo de soluciones. En este trabajo estuvimos trabajando con un dominio cartesiano, sí, rectangular, el cual ha sido particionado en n partes en el eje X y m partes en el eje Y, considerando así obteniendo n por m células rectangulares que recubren todo el dominio. En este caso, los parámetros I, J hacen referencia a una de las células del dominio, ¿sí? Donde conociendo estos parámetros I, J también se pueden conocer sus células adyacentes, variando en una unidad de estos valores. Estos valores son dependientes tanto de las coordenadas del vértice inferior de cada una de las células, que es X y Y, como también de las particiones de los ejes. Como se mencionó anteriormente, trabajar con mallas uniformes no puede ser lo más adecuado. Es por eso que también se incluyen las mallas adaptativas, que consisten en una malla que está compuesta por varias células en diferentes niveles. En este caso, cada una de las células tiene unos parámetros, el parámetro I, el parámetro J y un parámetro adicional L que hace referencia al nivel al que pertenece cada una de las células. Se muestra una malla refinada con 3 niveles, el nivel base, nivel 1 y nivel 2. En este caso, cada uno de los niveles le corresponde su propio eje coordenado, donde partiendo de una malla base, el siguiente eje coordenado viene siendo la división de cada una de las particiones del nivel anterior. En este caso, también cada una de las células tiene sus parámetros I, J, que son dependientes tanto de sus coordenadas como de las particiones de cada uno de los ejes en su nivel. Existen diferentes técnicas para generar este tipo de mallas. A continuación menciono dos de ellas. Aquí se muestra una malla compuesta con 3 niveles de refinamiento, ¿sí? En este caso son las trabajadas por Bergel y Colella, que se denominan mallas blocoestructuradas. En este caso son mallas compuestas por bloques rectangulares, donde cada bloque tiene células de un mismo nivel. Y algo adicional es que estas mallas tienen condiciones de anidamiento. Otras mallas que se trabajan son las vistas en Caligari Franco 2021, que son este tipo de mallas que no tienen restricciones de anidamiento. Estas mallas se generan tomando una célula
y dividiéndola en 4 células de un nivel más fino. Estas son las consideradas y trabajadas en esta investigación. Otra característica importante en las mallas es la enumeración de las células en la malla. La enumeración permite tener un orden en el recorrido de las células, ¿sí?, que cubren todo el dominio. En este caso, la enumeración varía desde 1 hasta la cantidad máxima de células que haya en esa malla. Esta numeración puede variar. Hola, Por Claudia. ejemplo, ¿sí? Disculpa, tu pantalla no se paró de compartir. ¿En qué momento? No sé. Ahora, No sé. ahora mismo. Ok, voy a ver. No sé por qué. Yo te voy Acabo avisando. de parar de compartir, ¿Vale? digamos, la parte que estábamos último gráfico. Ok, voy a continuar. Creo que ahí quedó, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Ok. Entonces, estaba mencionando la parte de la enumeración. ¿Sí? La enumeración consiste en el orden para hacer un recorrido en las células. Entonces, esta numeración puede variar. Ahí. En este caso, se muestra una enumeración por nivel lexicográfica, sí, que va del nivel más grueso al nivel más fino y va desde izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. También se muestra otra enumeración que es una numeración aleatoria, ¿sí? Esta numeración puede variar. Después de haber mencionado estas características, menciono las operaciones de generar mallas adaptativas, como es la operación de refinar, que consiste en tomar una célula de la malla y dividirla en 4 nuevas células de un nivel más fino, modificando así los parámetros de las células. También está la operación de engrosar, que en esta consiste en combinar 4 células hermanas de un mismo nivel. ¿Qué quiere decir? Células que vengan de un mismo proceso de refinamiento. Por ejemplo, aquí se han hecho 2 agrupaciones de 4 de células en un nivel fino. Entonces se quiere engrosarlas, pero solamente se puede engrosar las que están recubiertas con la región azul. No las de rojo, porque las de rojo no vienen del mismo proceso de refinamiento. Al haber mencionado estas operaciones y características de la malla, a continuación menciono la parte de las estructuras de datos que permiten almacenar la información de la malla y a partir de los métodos manipular esa información. En este caso, se realizaron 2 versiones de hash table, que consiste en un vector de tamaño fijo en el cual se guardan elementos con claves. La primera versión, siguiendo el enfoque de Salvador 2022, en este caso, se crea un primer vector, ¿sí?, el cual tiene una dimensión L asterisco, que quiere decir el nivel máximo que va a estar presente en la malla. Y en cada posición va a ir un vector, es decir, un vector de vectores. Damos un ejemplo, consideramos una malla que tenga 3 niveles de refinamiento, donde el nivel 0 está compuesto por 4 células, es decir, 2 por 2. ¿Sí? Y asimismo se va a crear este vector que tenga las 4 primeras células y el nivel 1 sería un vector que tendría las células al haber refinado todas las células en el primer nivel, en el nivel 0. Esta sería la dimensión de los vectores del lado derecho. Y la posición de la célula sería L, que viene siendo la posición del primer vector, y la llave, la posición en el segundo vector. La otra versión trabajada es siguiendo el enfoque de Caligari y Franco, 2021, donde también creamos un primer vector, pero tiene dimensión S. Ese es el 10% de las células en una malla uniforme del nivel máximo. Y en cada posición ya no va a ir un vector, sino que va a ir una lista enlazada. En este caso, la célula también tiene una posición, que viene siendo P, la posición de la hash, y la llave, que va a ser la clave del nodo en la lista enlazada. Sí, viene definida mediante esta expresión, donde M hace referencia a la cantidad de células que hay en una línea horizontal de una malla uniforme en el nivel máximo. ¿Cómo se ubican este tipo de células? Sí, se utiliza una función intermediaria, que es una función de dispersión, donde dada una clave, se retorna la posición donde va a ir ubicada la célula. Es decir, si tenemos las células, definimos la función de dispersión y dada la estructura, se pueden ir ubicando estas células en los nodos de las listas enlazadas. En este trabajo se
abordaron dos funciones de dispersión, como el método de la división, que es la clave, módulo, la dimensión de la hash, como también el método de Fibonacci. Entonces, definido esta función de dispersión, se comienzan a distribuir las células, ¿sí? Y generándose las listas enlazadas en cada una de las posiciones de la hash. ¿Qué puede ocurrir? Que una de las posiciones tenga un solo nodo en la lista, que tenga más de un solo nodo, que quiere decir que va a haber una colisión. Y esa colisión se soluciona por el método de encadenamiento, creando la lista enlazada. Como también pueden haber posiciones que no tengan nodos. Mencionado esto, a continuación presento algunos experimentos que me permitieron validar estas estructuras de datos. Estas estructuras de datos se realizaron en MATLAB y fueron implementaciones propias. Claudia, paró otra vez la presentación. Ok, entonces estas implementaciones se realizaron en MATLAB y fueron implementaciones propias. Entonces, un primer experimento es la generación de una malla circular estática que consiste en la validación de una función phi, la cual es una condición inicial para varios problemas que modelan la deformación de una gota con diferentes características físicas. En este caso, se definen los parámetros de la función, considerando D como la distancia entre un punto en la malla y el punto central, tomando una malla base 32 por 32, que es una malla uniforme, definiendo su dominio omega, y tomando un criterio de refinamiento, que es esta desigualdad, se puede generar una malla adaptativa y se puede mirar el comportamiento de la función. En este caso se muestra el comportamiento de la función, la cual varía entre -1 y 1, y ella tiene un cambio suave alrededor de una circunferencia, que es donde varía del punto máximo al punto mínimo. Es así como, considerando 3 niveles de refinamiento, se puede generar la malla. A continuación, voy a mostrar un video en cómo se generaban este tipo de mallas al variar los niveles de refinamiento. Partimos de la malla base y ahí se van incluyendo células de niveles más finos. Okay. Continuando, La mía no había el video no se presenta. ¿se pudo mirar el video? No, no se pudo mirar. No No, sé si solo estás compartiendo esta tela. Creo que ahí deberías compartir toda la pantalla para que te deje mostrar el video. Vamos a ver si me deja ahí. Ahí se puede mirar. No, no. Mm, Cuando le diste compartir toda la pantalla se podía. ahí se mira. Sí, ahí se ve. Okay. Entonces, considerando el video de este experimento, se parte de una malla base y se puede observar que se van incluyendo células de niveles más finos.
y ahí es donde se está evaluando el criterio de refinamiento considerado para este experimento. Continuando, también muestro otros resultados. Se hizo una comparación de eficiencia en los tiempos de la primera estructura y de la segunda estructura, hash table con vectores y hash table con listas enlazadas. Se muestra una comparación de tiempos tanto para la creación del objeto como para el proceso de refinamiento. Se puede observar que hash table 2 es más eficiente en comparación con hash table 1. Y esto se puede justificar dado que se está utilizando un vector de numeración para hacer el recorrido en las células en la malla. Y cada vez que hay un refinamiento hay que hacer una actualización. Y entonces hacer el recorrido en la hash table 2 es más eficiente que en la hash table 1. No se muestran resultados para los niveles 7 y 8 en la hash table 1 debido a que en el momento de las implementaciones nos reportaba que el programa quedaba sin memoria. También muestro algunos resultados de análisis de colisiones, los cuales fueron comparados con la literatura Calegari y Franco 2021. En este caso se muestra esta tabla donde mostramos los niveles de refinamiento presentes en la malla, la cantidad de células, la cantidad de posiciones en la hash, un alfa, que es el factor de carga, que está definido como n dividido entre p, que se puede observar que para el primer caso es mayor que 1 debido a que hay más células que posiciones. También se muestra la cantidad máxima de colisiones al variar la hash function. En este caso, método de Fibonacci y método de división. ¿Sí? Y en este se muestra la cantidad de posiciones con dichas colisiones. Al realizar una... Cláudia, Otra vez, desculpa, déjame. outra vez. Ahí se puede mirar. Ah, ajá, Sí. ok. Ok. Entonces, al comparar la cantidad de colisiones entre la hash function del método de Fibonacci y método de división, se puede observar que el método de Fibonacci presenta una menor cantidad de colisiones. Estos resultados fueron comparados con la literatura y se estaban comportando de una manera muy similar, por tanto, nos permite validar las estructuras realizadas también. Y también resalto que debido a estos resultados, en los demás resultados y experimentos, se decidió trabajar con la hash function del método de Fibonacci. También muestro una gráfica que permite mirar la tasa de ocupación de las células presentes y no presentes en la malla, comparando con la cantidad de células en una malla uniforme de dicho nivel. En el nivel 0 hay varias presentes, pero en el nivel 1 y el nivel 2 hay muy pocas presentes en comparación a las de una malla uniforme de estos niveles. Entonces, ¿qué se podría concluir también? Que en el caso de la hash table 1 se estaba reservando una gran cantidad de memoria para ser utilizada muy poca. A continuación muestro un segundo experimento que permite realizar una malla adaptativa dinámica, la cual consiste en simular el comportamiento de unas partículas que siguen la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz. Para esto se modela un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, que es las partículas lagrangianas, donde x sub p y y sub p viene siendo la posición de la partícula y b viene siendo la función que sigue las partículas. En este caso, definiendo sus parámetros, ¿sí? La distancia S del punto a un punto centro, el dominio, y tomando como criterio de refinamiento la posición de la partícula, considerando una malla base 16 por 16 y haciendo que en cada malla hagan 4 niveles de refinamiento, se puede realizar las siguientes mallas. Tomando como condición inicial 1000 partículas distribuidas en el eje X, dado las posiciones de estas partículas, se genera una malla adaptativa. Es decir, en cada posición de una de las partículas, la célula es refinada 3 veces para que hayan 4 niveles de refinamiento. Es decir, que si cambia la posición de las partículas,
la malla adaptativa también va a variar. A continuación, voy a mostrar un video de cómo se generan este tipo de mallas al mirar la posición de las partículas en diferentes instantes de tiempo. Se puede observar que a medida que las partículas cambian de posición, la malla también es modificada. Habiendo presentado estos experimentos que me permitieron la validación de las estructuras de datos realizadas, a continuación muestro algunos resultados, alguna parte teórica y resultados de la solución de la ecuación de Poisson con métodos de diferencias finitas. ¿Sí? En este caso, la ecuación de Poisson se define como la suma de las segundas derivadas parciales en sus variables independientes y igualadas a una función de carga. Entonces, al solucionar este problema con métodos de diferencias finitas, el método de las diferencias busca sustituir estas segundas derivadas parciales con métodos de diferencias, donde al hacer esta sustitución y organizar los términos se puede observar el esquema de los 5 puntos. Que este esquema, al ser aplicado en cada punto, en cada una de las células de la malla, se genera un sistema de ecuaciones lineales, donde la matriz A contiene información de cada una de las células presentes en la malla. Al solucionar este sistema, se puede encontrar la aproximación para cada uno de los puntos. Sin embargo, al aplicar este esquema de los 5 puntos en mallas adaptativas, puede ocurrir que este stencil quede incompleto. En este caso, se ha aplicado el stencil para esta notación para una célula central, FIDC. En este stencil se puede observar que tanto la célula FIDB y FIDR no están presentes en la malla. Por tanto, la importancia del estudio de métodos auxiliares de interpolaciones locales para poder aproximar esos valores y hacer que el esquema de los 5 puntos no se altere, es decir, poder completar el esquema. Algunas técnicas o algunos de los métodos utilizados para estas aproximaciones locales. Pero de compartir de nuevo. Como mencionaba, alguno de los métodos que se utilizó para estas aproximaciones locales fue una interpolación cuadrática por interpolación de Lagrange, ¿sí? Donde en este caso, dependiendo de la aplicación del stencil, se hace su aproximación. Al aplicar el stencil en F2, en la célula F2 se observa que la célula inferior está ausente, por lo tanto, se aproxima con 2 interpolaciones de Lagrange. Inicialmente con una interpolación usando células gruesas, luego usando dicha aproximación y las células finas F1 y F2 se obtiene la aproximación que se quiere, obteniendo el resultado mediante esta expresión. Otra de las aplicaciones del stencil puede ser una célula recubierta. Se aplica el stencil en la célula C y la célula inferior está recubierta por células más finas. Entonces, esta célula ha sido aproximada con 3 aplicaciones de interpolación de Lagrange. Una aproximación con células finas obteniendo bolita, una aproximación con células finas obteniendo triángulo, y utilizando esas 2 aproximaciones y la célula C, se obtiene la aproximación del punto que se quiere mediante esta expresión. Sin embargo, se resalta que la aplicación de esta interpolación es restringida, dado que las células que se necesitan deben estar presentes en la malla. Por tanto, a continuación se menciona otro método de interpolación que permite aplicar la interpolación en una malla sin restricción, como lo es el método de mínimos cuadrados móviles. Este método, siguiendo el enfoque de Sousa 2019, sí se define que, dados ciertos puntos y una función U evaluada en dichos puntos, se quiere encontrar una función que aproxime a la función U de la mejor manera en dichos puntos. Esa función phi se escribe como una combinación lineal de los elementos de la base,
donde al encontrar los valores de C se puede encontrar dicha aproximación. Entonces, el método de mínimos cuadrados móviles busca minimizar una función residuo, donde en este caso la función U de I viene siendo la evaluación en cada uno de los puntos y lambda I viene siendo la inversa de la distancia de el punto que se quiere aproximar con los puntos dados. Entonces, incluyendo algunas matrices, como una matriz diagonal, que es la raíz cuadrada de lambda I, y una matriz P, que es la evaluación de los elementos de la base, en cada uno de los puntos, incluyendo estas matrices en la función residuo, se la puede escribir de esta manera, donde al minimizarla y al despejar el valor de C igualando a 0, se puede considerar que los coeficientes de la aproximación se definen de esta manera. Entonces, al sustituir los coeficientes en la combinación lineal de phi y organizando términos, se puede encontrar una combinación en términos de los valores conocidos, que son los valores de U. Entonces, en este cálculo de los coeficientes, hay un cálculo de la matriz pseudo-inversa de Morphy-Ross, que es un cálculo donde incluye el cálculo de matrices WP, el cual es costoso computacionalmente. Por tanto, se aplica una factorización QR a la matriz W por P para poder minimizar un poco el costo de este cálculo de inversas. Dicho esto, ¿qué se necesita para la aplicación de mínimos cuadrados móviles? Se necesita una lista de puntos, una definición de la base y el punto donde se quiere aproximar. Entonces, en esta investigación se realizó una variación en la escogencia de las nubes de puntos que permitió encontrar una variación del método de mínimos cuadrados móviles, como es el primer caso. Por ejemplo, si se aplica el stencil de los 5 puntos de diferencias finitas a P sub 4, P asterisco es el punto que no está presente. Entonces, para poder encontrar esa nube de puntos inicial, se considera la célula inferior, la primera célula inferior vecina, y a ella se le calculan los vecinos tanto de aristas como de vértices. Y esa sería la nube de puntos inicial. Una variación para el método es no considerando las vecinas tanto de vértices ni de aristas, sino considerando las vecinas de un punto. ¿Sí? En este caso se toman las vecinas del punto donde se quiere aproximar, que son las primeras 4 células, y a esas 4 células se les calcula las vecinas de aristas, y esa sería la nube de puntos inicial. Continuando, Parou el de caso- compartilhar de novo. Continuando, otro caso es el caso de la célula fina gruesa, donde, por ejemplo, en este caso se aplica el stencil en P sub 4 y la célula ausente viene siendo P asterisco. Entonces, este punto está en una única célula gruesa. Entonces, se toma dicha célula y se calculan las células, tanto las células vecinas, tanto de aristas como de vértices. Y esa es la nube de puntos inicial. Dicho esto, a continuación muestro los resultados para un problema particular, ¿sí? De la ecuación de Poisson con sus respectivas condiciones de contorno, tanto de Dirichlet y Newman, definiendo un respectivo dominio, tomando inicialmente una malla adaptativa con una malla base 16 por 16 con 3 niveles de refinamiento, la cual está completamente anidada, se obtienen los siguientes resultados. Se pueden mirar los resultados de la solución de la ecuación de Poisson con método de diferencias. Se puede observar que partiendo de una malla base 16 por 16 y realizando un refinamiento total de la malla, tanto el método converge tanto en la interpolación cuadrática en el mínimo cuadrados móviles 1 y mínimos cuadrados móviles 2. Converge y la razón de los errores es correspondiente al orden del método. Estos resultados convergen tanto en las condiciones de Dirichlet como en las condiciones de Newman.
También se puede mirar el patrón de esparcidad de la matriz. ¿Sí? En este caso se ha escogido una enumeración lexicográfica por nivel. Se puede mirar que el comportamiento, tanto en la solución con interpolación cuadrática y mínimo cuadrados móviles 2, es similar, y es debido a que tienen el mismo tipo de enumeración. Sin embargo, se resalta que la cantidad de puntos en la matriz es distinta. El método de interpolación cuadrática tiene una menor cantidad de puntos que el método de mínimos cuadrados móviles. También se realizó una comparación entre la cantidad de puntos que utiliza mínimos cuadrados móviles 1 y mínimos cuadrados móviles 2. En este caso están la cantidad de puntos en el eje X, y en el eje Y se muestra la cantidad de células que usan dicha cantidad de puntos. Tanto para los valores bajos 6, 7, 8, mínimos cuadrados móviles 1 es donde utiliza más células con dichos puntos, pero para los valores superiores se puede observar que mínimos cuadrados móviles 2 es que tiene más células con esos puntos. Otras mallas trabajadas fueron este tipo de mallas, donde estas ya no cuentan con una restricción de anidamiento. Son mallas generales y mallas aleatorias. Entonces, para este caso, también se puede considerar, también mostraré algunos resultados numéricos donde se permite verificar la convergencia del método, tanto para mínimos cuadrados móviles y mínimos cuadrados móviles 2. En este caso, para la primera malla, que es malla general, y para la segunda malla, que es la malla aleatoria. Se puede observar que a medida que se hace el refinamiento total de la malla, el método converge y converge en el orden correspondiente de cada uno de los métodos. Es importante resaltar que para las mallas base, que era 8×8 y 16×16, se tuvo como un reporte de que las matrices que se estaban generando tendían a ser singulares, y en ese caso no se lograba una convergencia. Sin embargo, esto se ha considerado para trabajos futuros, y en los demás casos de refinamiento de las mallas se obtiene la convergencia. Otro problema trabajado fue también, la ecuación de Poisson, pero en otro ejemplo. En este tipo de malla, que es una malla base 32×32 con 3 niveles de refinamiento, donde se logró la convergencia del método, y no solamente se quiere mencionar que se logró la convergencia, sino se quiere mostrar el comportamiento del patrón de esparcidad de la matriz al variar la numeración. Se muestra en este caso el patrón de esparcidad en la solución de mínimos cuadrados móviles 1, con enumeración por creación de la hash, enumeración por creación de refinamiento y enumeración lexicográfica. En todos los tres casos hay un comportamiento distinto en el patrón de esparcidad. Sin embargo, no quiere decir que tenga más puntos, sino que tienen un comportamiento distinto. Se podría pensar que en la primera matriz hay una mayor densidad, pero en el momento que se hace un zoom de los puntos, se puede observar que estos puntos están más dispersos. En cambio, en estos otros dos casos, lo que se mira es que hay como una densidad local. Hay puntos específicos donde están acumulados los puntos. Claudia paró otra vez. Ok, entonces, como mencionaba, en este caso lo que ocurre es que los puntos están más dispersos, y en los otros dos casos lo que ocurre es que hay una concentración local de los puntos, ¿sí? Entonces ahí se puede mirar la variación del comportamiento del patrón de esparcidad al variar la enumeración en la malla. De esta forma, puedo concluir que resolver este problema de las ecuaciones diferenciales parciales en mallas adaptativas contribuyó mucho en la parte tanto computacional como en la parte teórica de la discretización con matrices, que realizar varios test me ayudó, y análisis de estos me permitió analizar tanto las estructuras como las mallas, y que el estudio de las interpolaciones y la variación de los puntos permitió generar variación en los métodos de mínimos cuadrados móviles. También menciono algunos trabajos futuros que se generaron de este trabajo, que es estudiar otras formas de tomar una cantidad de puntos iniciales para la aplicación de métodos de mínimos cuadrados móviles 1, analizar qué ocurre en el caso donde
las matrices están acercándose a una matriz singular y extender estas estructuras de datos realizadas de 2 dimensiones a 3 dimensiones, como también resolver un problema de una aplicación real. Estas fueron algunas de las literaturas que estuve trabajando y de esa manera puedo terminar mi presentación. Muchas gracias. Obrigado, Cláudia. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Bom, eu vou começar. Cláudia, você falou muito sobre a interpolação e como pode fazer várias subdivisões, mas em relação ao incremento temporal, ele é um global, mesmo cada célula tendo diferentes delta-x, ou ele é definido para cada uma das células? ¿Alguien me puede ayudar con alguna? Es que no entendí algunas palabras específicas del portugués. Puedo ayudar ahí con la traducción. Tiago se refirió sobre el paso de tiempo temporal, si el paso de tiempo temporal sería un paso de tiempo global basado en un tamaño de célula mínimo o foi isso, Tiago, sobre o passo de tempo temporal, né? Foi isso. Paso tiempo temporal, pero se habla en relación al experimento en las partículas. Sí, en la simulación que realizaste, ¿cierto? Ese problema se solucionó con OD45 en MATLAB y ahí ese utiliza un tamaño de paso variacional. Ujú, ujú. Y ese paso de tiempo, él está condicionado también al tamaño de tu célula, ¿cierto? Por ejemplo, si tú vas refinando, cuanto más niveles de refinamiento tengas, o menor tu célula sea, el paso de tiempo también cambiaría. A ver, Bueno, es una pregunta, disculpa, solo adicionando así a la conversación ahí, pero... Eu faria também. Si se hace el refinamiento. Ok, lo que se realiza es de esa manera. Digamos, se obtiene la solución en un paso de tiempo, entonces se ubica la célula que tiene ese punto y esa célula es refinada la cantidad de veces que se le considera el programa. Por ejemplo, en este caso yo puse que me la refine 3 veces. Entonces, no es que refina una célula y va a hacer otra iteración inmediata, no. Tomamos la solución en una iteración de tiempo, ¿sí? Nos genera el vector de solución en dicho tiempo y todos esos puntos los ubicamos en la malla y hacemos los refinamientos asignados. Cuando se termina todo el refinamiento, se pasa a un segundo tiempo donde está el siguiente vector de solución. No sé si sería eso que me estaba preguntando. Sim, sim. Yo creo que sí. Solo adicionando, por lo que entiendo en sí, o sea, tú estás aplicando una función y estás viendo cómo esos algoritmos de refinamiento, ellos se comportan para ese tipo de funciones, sea un círculo, sea, por ejemplo, algo parecido a un vórtice, por ejemplo, que se crea, que vi entre tus simulaciones. Y, o sea, no es en sí una simulación ahí lo que está aconteciendo, ¿cierto? En este caso se utiliza es como el comportamiento de la función, el comportamiento sí, de la solución de la función para tomarlo como criterio de refinamiento para generar las mallas. Perfeito. Muy bien, muy bien. Mais alguém, gente? Eu não sei se dá para ver, mas o João Marcelo ele teve que sair, mas ele fez uma pergunta no chat. Mas eu não sei se vocês conseguem ver o chat. Eu não estou Bom, conseguindo, não. não, Thiago. Eu vou ler aqui. Oi, Cláudia, obrigado pelo seu seminário. Estamos ansiosos para ter você aqui no MF Lab.
Uma pergunta. O MLS pode ser usado somente para malha bloco estruturados, com células cobertas, ou podemos usar em malhas tipo Octree ou M3? Obrigado. Ok, en este caso, el MLS puede ser utilizado para una variación de mallas, porque si está anidada, se puede utilizar porque utiliza los puntos, ¿sí? Él busca los puntos presentes que necesita. Pero también se puede utilizar no necesariamente anidadas. Esa es la diferencia que hay entre interpolación cuadrática y MLS. Pero entonces, para las mallas 4-tree, son las que se generan a partir de una malla, a partir de una célula, 4 nuevas células, que son las que estábamos trabajando en las que no tienen restricción de anidamiento. Ok. Sí, eso sería. Listo. Só para complementar, puede ser usado sin las otras. Só precisa ter o algoritmo que consiga pegar ao redor ou a vizinhança para a quantidade de pontos que ela precisa. O mínimo são 6 pontos. Ok. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Nós temos intérpretes. Não? Ok. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E a sua apresentação foi muito boa, apesar dos problemas técnicos, e a gente só tem a agradecer. E nós vamos ficar felizes se você ou vier aqui, né, ou apresentar em uma outra oportunidade com mais resultados. Muito obrigado, Cláudia. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Adiós. Chao, chao. Tchau, tchau. Obrigada.